Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de su día. Y gracias por acompañarme el día de hoy. En esta ocasión les quiero mostrar el cambio que le di a esta cajonera. Empezaremos removiendo todas las jaladeras para que sea más fácil limpiarlo. Y apartamos todas las jaladeras y los tornillos en un topper para que no se nos pierdan. Ahora aplicaremos un desengrasante en todo el mueble y lo vamos a tallar muy bien para quitarle toda la suciedad y la grasa. Así evitaremos que se le hagan muchos grumos a nuestra lija y no gastaremos tantas. Ahora comenzaré a lijar con una lija número 60. Y lijé, pero al parecer el acabado estaba demasiado duro para quitarse. En aproximadamente media hora solo pude remover una pequeña parte del acabado, así que era tiempo de intentar otra cosa. Así que decidí utilizar este removedor de pintura para ver si hacía el trabajo un poco más fácil. Lo apliqué en toda la parte de arriba, dejé que trabajara por alrededor de 20 minutos y después comencé a removerlo. Para limpiar todo residuo que quedó voy a estar utilizando este químico, creo que en español se llama espíritus minerales, y también voy a utilizar una fibra de acero. Dejé un rato que se secara y así es como quedó después. Al parecer el removedor no removió mucho, pero vamos a ver si es más fácil lijarlo. Al parecer sí ablandó un poco más el acabado, porque ahora la lija está trabajando un poco mejor. Ahora vamos a lijar el resto del mueble. Para los cajones voy a estar utilizando esta esponja para ayudar a lijar mejor las curvas. Y comencé a lijar utilizando una lija número 120. Al terminar de lijar, ahora tenemos que limpiar muy bien todo el mueble para retirar todo el polvo y el acerrín que quede. Voy a estar cubriendo la parte de arriba porque quiero que el mueble quede en dos tonos, uno en un color madera y la parte de abajo en un color café claro que les mostraré más adelante. Como no quiero gastar dinero en comprar papel, vamos a estar utilizando las ofertas del súper que nos mandan por correo. Así ahorramos un poquito y reutilizamos lo que tenemos. Para remover el exceso de cinta adhesiva utilicé una lija de grano grueso y solamente lijé en las orillas. Y tal vez estén preguntando ¿por qué lijaste demasiado las orillas si las ibas a terminar pintando? Bueno, al principio quería dejar toda la parte de arriba en color madera, pero después cambié de opinión. Pienso que se va a mirar mejor con las orillas pintadas. Últimamente he estado aprendiendo que antes de pintar con colores claros debemos utilizar imprimación para evitar el sangrado en los muebles. Así que para hacer nuestro trabajo más fácil voy a estar utilizando esta imprimación en aerosol. Esta es la pintura que compré para pintar la parte de abajo del mueble, pero al abrirla la pintura no se miraba nada como en la foto. Así que decidí mezclarla con unos colores de tiza para que me diera un color un poco más cafecito. Así es como se miraba el color puro, después solo con el café y después con el anaranjado y el café. Para que nuestra pintura nos quede con un mejor acabado y más lisa, tenemos que lijar entre capas y asegurarnos de que nuestra superficie esté limpia. Y ya podemos comenzar a pintar. Pensé que estaba grabando cuando pinté el resto del mueble, pero al parecer solo grabé esta parte,
así que les debo la parte de la pintura para la próxima. Al terminar de pintar, dejé que la pintura secara por 2 horas y después apliqué una segunda capa. Ahora empezaremos a trabajar en la parte de arriba. Comenzaremos removiendo la cinta adhesiva y si miramos que nos deja residuos de pintura, podemos removerla con una lija de grano fino. Para resaltar un poco más la madera, voy a estar utilizando este tinte de madera que tiene un tono un poco más cafecito. Aplico una generosa cantidad y después retiro el exceso. Si quieren que se note un poco más el color, pueden aplicar una segunda capa, pero en este caso con una capa fue más que suficiente. Ensucié un poco de tinte en la parte de la pintura, pero eso se arregla con un poco de espíritus minerales. Apliqué una pequeña cantidad en una servilleta, lo limpié y como si nada. Para proteger la pintura estaré aplicando 2 capas de barniz a base de agua. Pero para la parte de arriba me gusta utilizar este barniz a base de aceite porque le da un poco más de brillo y vida a la madera. En total apliqué 2 capas de barniz a base de agua para la pintura y 3 capas de barniz a base de aceite para la madera. Mientras termino esto, miremos cómo se miraba el mueble antes. Así se miraba el mueble cuando comenzamos. Y así es como nos quedó. Disculpen, creo que se notaban mucho las sombras, pero aún así creo que se mira muy lindo. Bueno, si tienen alguna duda o sugerencia, por favor escríbanme aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este cambio, no se olviden de darle me gusta. Gracias por mirar. Hasta la próxima.